¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa ¿Te has preguntado? Un programa donde tratamos de dar respuestas a las preguntas que muchas veces nos hacemos y que no las encontramos a nuestro alrededor, pero que en la palabra de Dios sí las podemos encontrar. Y bueno, en esta ocasión traemos una respuesta a una de las preguntas que muchas veces nos hacemos y que tristemente muchas veces pasamos por alto. Muchas veces, como dijimos la semana pasada, nos enfocamos mucho en la doctrina y poco en la práctica. Bueno, muchas veces también nos enfocamos mucho en las bendiciones, pero muy poco en las advertencias que la palabra de Dios nos da. Y en esta ocasión vamos a ver las advertencias. ¿Cuáles son las advertencias que Dios nos da a través de su palabra? Para eso, quiero que me acompañes a la primera cita que traemos, que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 10 al 12. Y esta advertencia nos dice, y creo yo que es la más importante de todas, de no olvidarnos de Dios. Dice de la siguiente manera: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, fíjate lo que dice el versículo 12, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El pueblo de Israel había sido sacado de Egipto. Dios lo había transportado, lo había cuidado, lo había guiado a través del desierto y todos los 40 años que estuvieron ahí. Y cuando le dio o le está dando la tierra prometida, le dice, mira, cuídate de no olvidarte, porque tú vas a llegar a las ciudades que tú no has edificado, vas a llegar y vas a encontrar casas llenas de alimentos seguramente que tú no llenaste, pero serás tentado a decir, mira todo lo que yo tengo. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. Y cuando Dios te ha sacado de Egipto, mi querido hermano y amigo, muchas veces nos olvidamos de Jehová nuestro Dios. ¿Cuántas veces no hemos estado nosotros en un problema? E inmediatamente vamos a Dios y le pedimos ayuda. Y le prometemos cosas, pero una vez habiendo sido resuelto ese problema, nos olvidamos de la promesa que le hicimos a Dios. Incluso nos olvidamos de Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová. La segunda advertencia que la palabra de Dios nos da, y se encuentra en 2 Corintios 6:14, es de no juntarnos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cuántas veces la muchacha está saliendo con algún muchacho del mundo y la mamá o el papá le dicen que no lo haga por esto, le dan las razones? Y la muchacha dice, no mamá, yo lo voy a convertir a la iglesia, yo lo voy a convertir a Dios, yo le voy a dar estudios bíblicos. O al revés, el muchacho está saliendo con la muchacha del mundo y sucede lo mismo. Mamá, yo la voy a llevar a la iglesia. Pero una vez ya estando casados, el muchacho o la muchacha dejan de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya este muchacho, esta muchacha que eran del mundo, los empezó a jalar a ellos. Dice 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Seguramente, mi querido hermano amigo, el mundo, si tú no estás bien cimentado en la palabra de Dios, si tú no estás bien cimentado en la fe que tienes para con Dios, será fácil que el mundo te jale. Es por eso que dice, no te juntes, Dios sabe por qué te lo dice, no te juntes en yugo desigual con los incrédulos. La tercera advertencia que la palabra de Dios te da, y que también no es menos importante, muchas veces al tratar de agradar a las personas, sin darnos cuenta que estamos poniendo en peligro nuestra fe, nuestra estabilidad, nuestra salvación, lo hacemos y tristemente nos perdemos. Tristemente caemos en X o Y cosa. Mira lo que dice, por ejemplo, Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres,
no sería siervo de Cristo. Y esto es muy importante porque yo recuerdo hace muchos años una tía nos comentaba que ella llegó a un lugar a pedir trabajo. Ese lugar donde ella llegó a pedir trabajo, le hizo pues la entrevista. Ella dijo solamente que los sábados no puedo trabajar. El manager que la entrevistó dijo, no hay problema, usted no va a trabajar los sábados. Dentro de esa compañía había dos personas que también iban a la iglesia con mi tía. ¿Qué sucedió? Que cuando ellos se dieron cuenta que a mi tía le habían dado el sábado, ellos fueron con el manager y le dijeron, nosotros también queremos descansar el sábado. Y les dijo, ¿por qué quieren descansar el sábado? Es que nosotros también vamos a la iglesia con esta persona y también queremos guardar el sábado. El manager les dijo, miren, si ustedes desde el principio hubieran dicho que no trabajaban los sábados, yo les hubiera dado el sábado. Pero han venido a trabajar los sábados. Eso quiere decir que ustedes ya han quebrantado o han quebrado esa fe que ustedes tenían. Ella desde el principio lo dijo, ustedes no confiaron. Y de la misma manera, mi querido hermano amigo, muchas veces tratamos de agradar a la otra persona. Muchas veces tratamos de agradar a los jefes, a los patrones y ponemos en riesgo nuestra salvación. Ponemos en riesgo nuestra integridad espiritual. Así que ten mucho cuidado, mi querido hermano y amigo. La cuarta advertencia que nos da la palabra de Dios es no enredarnos en filosofías humanas. Mira lo que dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. He escuchado muchas personas que tristemente no creen en Dios, no creen en Cristo Jesús, porque se enredaron tanto en la filosofía, creyeron tanto en X o Y filósofo, que son humanos como tú y yo, que ese pensamiento, que esa sabiduría que ellos tienen o tenían, porque muchos de ellos ya han muerto, esas personas pensaron y creyeron que ellos tenían la razón. Pero dice aquí que nadie de nosotros debería engañarnos con la sabiduría de aquella persona, con el entendimiento de aquella persona, con la inteligencia de esta otra, y que seguramente están en contra de la palabra de Dios, porque la mayoría de los filósofos no creen en Dios. La mayoría de los filósofos creen en su inteligencia, en las cosas lógicas. Pero la palabra de Dios te lo está diciendo. No te enredes con ellos porque son huecas, dice. Son conforme a este mundo, no son conformes a Dios. La quinta advertencia que la palabra de Dios nos dice y que muchas veces nosotros hemos caído incluso sin darnos cuenta es no caer en la idolatría. Mira lo que dice 1 Juan 5:21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén, termina diciendo Juan. Y en Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Y cuántos de nosotros no hemos hecho a las riquezas nuestro Dios? ¿Cuántos de nosotros no hemos trabajado aún sin tener que trabajar, aún siendo cristianos y conociendo y sabiendo el mandamiento que deberíamos de descansar el séptimo día? Aún así hemos hecho esa unión con el mundo, hemos quebrantado la promesa que le hicimos a Dios y nos hemos hecho un ídolo, el trabajo o las riquezas, o el carro, o la casa, o un teléfono, o una televisión, o algún programa, incluso algún artista. No deberíamos. ¿Por qué? Porque lo acabamos de leer. Nadie puede servir a dos señores. Que tu Dios con D mayúscula sea el Dios verdadero. No que tu Dios con D minúscula sea cualquiera. Porque ninguno de ellos te va a salvar. Incluso muchos que conocen a artistas, deportistas y que los hacen sus dioses, ellos ni siquiera los conocen a ustedes. Ni siquiera saben quiénes son ustedes y ustedes dándole pleitesía, dándole honra, dándole gloria. No puede servir a dos señores. Mi querido hermano y amigo, la sexta y
Ya casi terminamos, nos queda una más. La sexta advertencia que la palabra de Dios nos da: no se engañe a usted mismo. ¿Cuántas veces nos engañamos y decimos, yo soy muy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo voy a la iglesia, yo estudio la Biblia, yo hago esto? Y te engañas a ti mismo sabiendo que tú eres malo. Mira lo que dice, por ejemplo, Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No porque tú digas que eres cristiano, no porque tú digas que el Señor, nuestro Dios, es tu Dios. Ya estás tú salvo o eres bueno. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y esto, mi querido hermano amigo, está hablando a los cristianos. Está hablándome a mí y está hablándote a ti que eres cristiano, que eres tal vez pastor, que eres tal vez profeta, que eres predicador, que eres maestro. En aquel momento dice, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos milagros. Versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo una persona, puedes decir tú cristiana, puede ser hacedora de maldad? Bueno, con el simple hecho de tú pensar, de tú estarte engañando que eres muy bueno, porque das tu diezmo, porque das ofrenda, porque vas a la iglesia, porque nunca faltas, porque estás a tiempo y te vas hasta que se vaya el último. No, incluso dice aquí, porque hagas milagros, porque profetices. No, mi querido hermano y amigo, dice el que hace la voluntad de mi Padre. Y al final Él, que conoce nuestro corazón, que conoce nuestros pensamientos, dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Y la séptima y última advertencia, aunque no es la única, hay muchísimas más que la palabra de Dios nos da, es no seas avaro. Mira lo que dice Lucas 12:15. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y en Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y esto me trae a la mente una plática que tuve con un amigo hace apenas esta semana pasada. Y él me comentaba que su ex patrón se encontraron por ahí en alguna tienda y que empezaron a platicar. El ex patrón, siendo cristiano, y lo voy a decir entre comillas, le empezó a platicar, mira, desde que tú te fuiste, y mira, no estoy diciendo que el ex patrón sea malo, ni que este otro amigo sea malo, porque los conozco a los dos. Pero dice, mira, desde que tú te fuiste, me ha ido muy bien. Tengo otra casa, tengo terrenos, tengo más carros, tengo más dinero. Y este amigo se quedó un poco pensativo porque también es cristiano y me estaba comentando lo que le pasó. Dice, yo me quedé pensando como diciendo, ¿me estará echando la culpa a mí que porque yo estuve trabajando con él, él no progresaba? Y me fui triste, dice, porque yo lo consideraba, aunque ya no trabajábamos juntos, yo lo consideraba un amigo. Pero después de que me dijo eso, me di cuenta dónde tiene él puesta su mirada, en el dinero, en las posesiones. La avaricia, mi querido hermano y amigo, es mala. No pongas tus ojos en las cosas del mundo, en las cosas materiales. Pon tus ojos en las cosas celestiales. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que nuestros tesoros deberían de estar allá en los cielos y no aquí en la tierra. Y cuando vengan las dificultades, se te va a hacer difícil dejarlas. Se te va a hacer más fácil traicionar a tus hermanos, a tu familia, con tal de no perder tus posesiones, con tal de no perder tus riquezas. Así que, mi querido hermano amigo, cuídate también de la avaricia. Y mi querido hermano amigo, si has llegado hasta aquí, te agradecería mucho que compartieras con tus familiares, con tus amigos en las diferentes redes sociales. ¿Por qué? Porque hoy puede ser tu día de salvación. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy.
es hoy. Sin vacilar ruega en oración hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Hoy es el día de tu salvación, es hoy, es hoy. Sin vacilar ruega en oración hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie deja que te